Buenas tardes. La verdad es que yo creo que ya nos estamos pasando un poquito y seguro que ya están un poco cansados. Me temo que contar todo lo que sabemos de cosmología en 20 minutos es un reto muy fuerte. Y bueno, quizás quiero premiarlo con que nos quedemos con unas ideas de todo lo que se ha ido descubriendo y quién es el padre de todo esto. Muy bien. La primera idea es que todo lo que seguimos descubriendo desde el año 1915 de la teoría general de relatividad de Einstein sigue encajando con las ecuaciones que Einstein puso. Es decir, todos los fenómenos y monstruosidades que ahora voy a describir, algunas de ellas no voy a poder demostrar ninguna, pero sí contar todo lo que los astrónomos observan, siguen encajando en esas ecuaciones que hace 100 años puso Einstein con su teoría general de relatividad, y si acaso en algunas cositas se le va complementando un poco con mecánica cuántica, pero el grueso está ahí en el cerebro. Este era un poco el mensaje que quiero dar de nuestra presentación. Por tanto, vamos a hacer un recorrido por lo que he llamado sorpresas, que son las grandes observaciones que se han hecho desde la teoría, desde que Einstein funda la cosmología moderna. La cosmología, José Manuel sabe que el hombre de hace miles de años ya se hacía muchas preguntas, pero esta cosmología moderna de espacio-tiempo, de relatividad, de gravedad, nace con Einstein. Y vamos a ir contando, pues, muy rápidamente, desde en qué se basa el Big Bang, o por qué creemos que hay un Big Bang, un comienzo en el universo, por qué pensamos que el universo se está acelerando. Bueno, ese es un poco el reto y vamos a ver si quizás, pues, como decía Antonio también, a lo mejor más que aclarar ideas, lo que producimos es más dudas y preguntas. Bueno, no me voy a detener mucho, porque aquí ya lo han hecho muy bien Luis García y Antonio, que cuando han hablado de la teoría de la relatividad, la especial, lo que viene a decir es que tenemos una invariancia, que es que la velocidad de la luz es constante. Entonces el espacio-tiempo es el que debe acomodarse. Es decir, a mí me sigue pareciendo, no encuentro la palabra, alucinante, que Einstein no tuviera ninguna duda que pues esto que hemos visto de las paradojas, que el tiempo no transcurra igual, que en algunos casos el tiempo de observadores que se mueven a velocidades diferentes, el tiempo se dilate, y no tuvo ningún problema en decir, lo que no puedo tocar es que la velocidad de la luz no sea igual y para todos, da igual que si se mueve el vehículo que viene hacia mí con su foco de luz, que si está parado, no sé por qué, ni él tampoco creo que Einstein sepa, pero dice, y voy a acomodar el resto, voy a hacer que se dilate el tiempo, que se contraiga el espacio. Entonces, de alguna forma, lo absoluto es la velocidad de la luz y lo relativo va a ser el espacio-tiempo, lo cual a mí me sigue, porque en Newton el espacio-tiempo pues era absoluto y eso era intocable. Pues Einstein no tuvo ningún problema en decir, con palabras un poco soeces, me lo cargo. En la teoría general de relatividad, que también ha sido la última parte que ha contado Luis, y que tardó 10 años más, desde la teoría especial de la relatividad Einstein, en 1905 hasta 1915, no saca este modelo. Lo que va a decir es que, además de que el espacio-tiempo, ese tejido de espacio-tiempo se me acomodan para que todos los observadores vean siempre la velocidad, la luz a la velocidad constante, ya sea que se me muevo, se viene hacia mí, yo me muevo hacia él, etc. Si la velocidad de la luz se me la ve, lo que va es, por tanto, el espacio-tiempo se va a dilatar o contraer. Lo que además, el resumen es que la gravedad o la masa o la energía lo que hacen es que además deforma. Es decir, que el espacio-tiempo es curvo. Ya no es una cama elástica que yo la contraigo, sino que además se producen como hoyos o como burbujas. Y eso va a ser equivalente a la gravedad y a la energía. Y esto es un poco, es decir, que el espacio-tiempo ahora además se curva. Bueno, pues este es el resumen de todo. Empieza la primera sorpresa. Einstein creía, y ya nos metemos en el universo, en un universo estático. Pues a principios del siglo XX, pues uno mira y dice, pues las estrellas están ahí, han estado siempre ahí, van a seguir siempre ahí. Y diferentes observaciones, entre ellas Hubble, mide distancias de galaxias y ve lo que se llama el corrimiento al rojo, o redshift, o Z, que le hemos llamado ahí. Y lo que ocurre, quizás explicar lo que es un espectro es como la fotografía del que vemos de las diferentes radiaciones en la longitud de onda. Si algo se está alejando,
de mí, yo lo que veo es ese espectro característico que depende de los elementos que le componen, de la velocidad a la que se aleja, etcétera. Si se aleja, se desplaza hacia la derecha, hacia el rojo, la longitud de onda. Bueno, pues observó, midiendo distancia, que si la distancia aumentaba, las cosas se desplazaban más. Y sacó, de alguna manera, pues no es un alejamiento de una galaxia, es todo se aleja de todo, es como un globo que se hincha, donde todos los puntos se alejan de todo. Y Einstein, que además de físico podría tener algunas carencias matemáticas, pero también manejaba, metió una constante cosmológica para que el universo fuese estático. Siempre se ha contado que él dijo que fue el mayor error de su vida. Ahora veremos al final cómo el mayor error de su vida sigue siendo una de las grandes soluciones para explicar la energía oscura. Bueno, puso esa constante y cuando Feynman, un ruso, un matemático, coge las ecuaciones, estas ecuaciones que ha tratado de explicar Luis, yo no voy a tratar de explicarlas, tensores, donde está por un lado la métrica, el espacio-tiempo, deformaciones, y por otro lado todo lo que son contenidos de energía o de masa. Esa es la igualdad, esas son las ecuaciones muy complejas que las desarrolla Einstein. Pues Feynman, un físico que murió muy joven, un ruso, en 1922, unos poquitos años después, se da cuenta que haciendo unas métricas concretas y suponiendo un universo isótropo homogéneo, hay una solución en la que el universo se expansiona y saca lo que había medido Hubble, que todo el universo se está expansionando. Y entonces cuando Einstein dijo que haber metido ahí un poco a Capón una constante cosmológica había sido su mayor error para hacer que ese universo fuese estático, cuando si lo dejas quieto es como lanzar una piedra hacia arriba, la piedra no se queda quieta o se aleja porque la han lanzado muy fuerte o vuelve a caer, pues así es un poco el universo. Y estaba ya escrito en esas ecuaciones de Einstein. Segunda sorpresa son los agujeros negros, quizás un poquito antes, 1916, y luego hasta 1960 hay unos matemáticos y físicos que son Karl Schwarzschild, la verdad es que no sé muy bien cómo se pronuncia, y luego en 1965 Kerr y Newman, que cogen otra vez las ecuaciones de Einstein y sacan soluciones donde hay regiones donde no puede escapar la luz. Hay tal concentración de campos gravitatorios que la velocidad de escape de esos sitios es igual a la velocidad de la luz. Por tanto, si yo aumento todavía con un gramo más de masa, ni siquiera la luz puede escapar. Son los agujeros negros. Esos agujeros negros, para dar una idea, si toda la masa del Sol la ponemos en 3 kilómetros, tendríamos un agujero negro. Es decir, fijaros un poco qué campos gravitatorios tan intensos tenemos que tener ahí. Y además, pues como veis, deforman, es como una lente, que ahora hablaremos de las lentes gravitatorias, que también ha hablado Luis, cómo eso deforma totalmente todo el espacio que hay alrededor. Estos son, digamos, monstruosidades. ¿Por qué vemos los agujeros negros? Yo recuerdo que, bueno, pues si son negros y no emiten nada, ¿cómo los vemos? Primero, porque si están, voy a decirlo también vulgarmente, comiendo, es decir, si se están tragando masa, toda la masa que está entrando y que normalmente está girando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz antes de entrar, se supercalienta a millones de grados. Lo que sí tienen muy bien los astrónomos son observaciones en banda X, pues en rayos gamma, donde esas temperaturas tan altas emiten radiaciones. Entonces, no vemos en sí el agujero negro, pero sí vemos los efectos que está produciendo a su alrededor. Entonces, podemos ver radiaciones cerca de esa zona que nos escapa la luz, pero sí alrededor puede estar. También que podemos ver, que además suelen ser los centros de las galaxias, agujeros negros. En el nuestro, en nuestra Vía Láctea, en el agujero negro nuestro no está ahora mismo comiendo, es un agujero negro pasivo, pero sí que se ha podido medir las estrellas que están orbitándolo y van a unas velocidades fortísimas. Otra vez, para entenderlo, si yo en vez de tener la masa del Sol y, por decir, por ejemplo, el primer planeta, Mercurio, orbitando, si yo tuviera mucha más masa aquí, necesito que para no caer en esa estrella, que esos planetas o esas otras estrellas giren todavía más rápido para no caer. Bueno, pues han medido esas velocidades y se ha visto que Sagitario, lo que se llama Sagitario A, pues es un agujero negro de nuestro sistema, porque podemos ver que hace girar muy rápido lo que está. Y además, en algunos casos, como son los cuásares, es otra palabreja de los astrónomos, ya no solo es que escapa radiación o que se hacen, sino que además salen unos jets, como se ve en la figura de la derecha, de partículas, que otra vez no están bien explicadas con ecuaciones, pero no pueden llegar hasta nosotros. Y podemos llegar a ver objetos que están a decenas de miles de millones de años luz,
tienen que tener tal monstruosidad de luz, y es porque estos agujeros negros están haciendo una criba ahí de luz con esos chorros y esos jets. Bueno, una de las sorpresas más interesantes es que el universo tuvo un comienzo, un Big Bang. Fue Lemaitre, un belga, un sacerdote belga, el primero que hablaba del huevo cósmico, y es muy fácil. Si nos estamos expansionando ahora, pues significa que antes debía haber un punto más caliente y más denso, porque si tenemos la misma materia y energía, y además más pequeño. Si eso seguimos dándole al rewind de ese vídeo, pues nos podemos encontrar con que llegamos a un punto, una singularidad, porque ahí está todo, lo que le pasa un poco a los agujeros negros, son infinitos, ¿no? Ahí Einstein no da una solución, pero sí parece que hay un comienzo de este universo. Este comienzo de este universo se han medido fenómenos que concuerdan con que hay, ya no solo porque nos estamos expansionando y hacemos la lógica de ir hacia atrás, sino porque hemos medido lo que se llama la radiación de fondo de microondas, en inglés es CMB, y es algo que ya alguien predijo, un ruso también, Gamov, cogiendo estos modelos y estas ecuaciones de Einstein, dijo, si el universo estaba antes más caliente, en algún momento la materia y los fotones estaban acoplados. La materia interactuaba, estaba tan densa y tan apretada en ese plasma que no dejaba a los fotones, pero si llegamos a unos 3000 grados, que el universo se ha enfriado con estas ecuaciones de Einstein, el fotón puede escapar. Ese momento de hace unos 380.000, cuando el universo tenía unos 380.000 años, sabéis que ahora tiene unos 13.700 millones de años, pues se prevé que la temperatura había bajado, se había enfriado ya el universo tanto como para que esos fotones pudieran escapar. Esa es la radiación de fondo de microondas, y que además ha producido premios Nobel en las observaciones que hicieron en el año 65, creo que aquí se me ha subido, Penzias y Robert Wilson, que fue un premio Nobel. Pero es que vamos a más, los elementos químicos que se forman fundamentalmente en las estrellas son los hornos que producen elementos muy pesados. Sin embargo, el universo en los primeros instantes, que estaba también muy caliente, empezó a fusionar. Es decir, imaginaros que lo anterior a tener uranio, aluminio o oro es tener los protones y los neutrones, y los protones y neutrones, según la teoría, los quarks, los elementos. Todo eso que era el principio, quark y elementos muy calientes y con unas presiones muy altas y tal. Cuando el universo empieza a enfriarse, y hay un libro por ahí precioso de Weinberger, de los 3 primeros minutos, o los 20 primeros minutos del universo, solo le dio tiempo a que esos protones y neutrones formaran átomos de hidrógeno, 75%, todo el universo fundamentalmente es hidrógeno, y un 25% de helio y pequeñas trazas de berilio y de deuterio. El resto de átomos, de los que estamos hechos aquí, de hierro, de oro, todo eso se produce en las estrellas. Bueno, pues con esas ecuaciones de Einstein se modeló que lo que se llama la nucleosíntesis del Big Bang, y cuando se observa el universo se ve que los elementos comunes y los que formó ese universo desde ese punto singular solo fueron hidrógeno y helio, y luego se enfrió y ya solo se pudo volver a fusionar elementos más pesados en las estrellas. Otro monstruo que hay por ahí son las estrellas de neutrones. Las estrellas de neutrones no son tan compactos como un agujero negro, pero para que os hagáis una idea, una estrella de neutrones en una cucharadita de café, pues si pudiéramos coger un trozo de esta estrella, pesaría tanto como una montaña grandísima en la Tierra. Es decir, en 12 kilómetros de radio, un poquito más grande que el agujero negro, podemos tener 2 masas solares. Esto indica, por un lado, que hay unas fuerzas gravitacionales fortísimas. Se habla que si pudiéramos estar, lógicamente nos destruiría la gravedad. Podríamos mirar hacia adelante y vernos las espaldas, porque la luz, aunque puede escapar, sí que ya está, por estos efectos del ente gravitacional, girando, y podríamos ver nuestras espaldas. Estos fenómenos se han observado por lo que se llaman los púlsares, que es que emiten radiación. Fijaros también que una estrella de estas puede estar girando a 1000 veces por segundo. Si no fuese tan compacta, se despedazaría por las fuerzas centrípetas. Y esto pues ha sido también predicho con las ecuaciones de Einstein, y metiendo un poco de mecánica cuántica, pues porque hay fenómenos ahí de lo que resiste la gravedad, que son la presión de degeneración de los neutrones. Es decir, es tan fuerte, fijaros, que si en un núcleo yo tengo
protones en el núcleo y electrones fuera, y para hacernos una idea, si yo de escala, si el núcleo mide 60 metros, los electrones están en el radio de la Tierra, es 1000 kilómetros, es decir, que un átomo es casi vacío. Cuando yo tengo una estrella de neutrones, ese electrón lo he compactado tanto hasta llegar a tocar el protón, y una carga positiva con negativa me produce el neutrón, y todo tiene la masa del núcleo de un átomo. Por tanto, son hiperdensas, unas densidades ahí increíbles. Muy bien, quería también decir que ha habido un premio Nobel asociado a la observación de dos estrellas de neutrones que están girando una alrededor de otra, y que la teoría general de Einstein predice ondas gravitacionales, es decir, que la gravedad, como explicaba Luis, no se propaga como pensaba Newton a la velocidad instantánea, a la velocidad infinita, sino que se propaga a la velocidad de la luz, y se propaga con ondas que deforman ese espacio-tiempo. Pues ha medido cómo esas dos estrellas de neutrones, que deforman tanto ese espacio-tiempo que están radiando, cómo esas dos estrellas van decayendo una porque están emitiendo esas ondas, que es una forma de perder radiación por radiación de gravedad, una forma de perder energía, y han podido medir eso, y de hecho pues tienen un premio Nobel, se ha medido ahí. Una sorpresa que quizás a lo mejor la habrán oído ya ustedes más es la materia oscura. En 1970, bueno, aunque esta científica Vera Rubin no le llegó el premio Nobel, aquí parece que todo se mide con lo que ha recibido, pues empezó a ver, cuando miraba galaxias y miraba a qué velocidad giraban las estrellas, pues veía que esas estrellas estaban girando a mucha más velocidad de la que le correspondía. Volviendo al método de Newton, o al método más preciso de Einstein, es porque tiene que haber más masa, y esa masa no la veíamos, porque esa masa nos llega en forma de gas, polvo que hay ahí, o en forma de estrella. Al no ver esa masa y no contar no poder verla, se habla de materia oscura, aunque en realidad sería transparente, es decir, no la vemos. Y luego, una vez más, un efecto que Einstein ya predijo, que es el de la lente gravitatoria, que creo también Luis lo ha explicado antes. Es decir, cuando yo tengo mucha masa, ese espacio-tiempo se me deforma, y yo puedo empezar a ver como si fuese una lente, es decir, puedo concentrar luz que viene de detrás alrededor de esa deformación, y ver objetos que están detrás de ese efecto de lente, y también puedo contar cuánta masa necesito para producir esa deformación de ese espacio-tiempo, y también Einstein, con los lentes gravitacionales de Einstein, se puede contar esa masa. Y vemos que efectivamente hay un tipo de masa que no son protones, no son electrones, que nadie sabe, que no tenemos en la Tierra nada que podamos experimentar, pero que está ahí, y además es 6 veces más común que la propia materia de la que estamos hechos nosotros. No voy a contar el último efecto. Aquí solo contar que Hawking, un científico que es muy admirado, una pregunta para que os quedéis un poco, no ha recibido nunca un premio Nobel. Él predijo en los años 74 que los agujeros negros no eran tan negros, podían emitir una radiación. Lo hizo añadiendo mecánica cuántica. No voy a entrar ahí. Lo único que ocurre es que esa radiación es tan ínfima, y los tiempos en los que eso radia hasta que se evapore y desaparezca ese agujero negro son tan grandes, que son todavía mucho más grandes que el tiempo que ha transcurrido desde que el universo empezó, y por tanto son muy difíciles de detectar. Siendo un modelo teórico muy interesante, que además complementa las ecuaciones de Einstein, no se ha podido medir, pues nuestro amigo Hawking no ha podido recibir aún ese premio Nobel, porque no se ha podido medir esta radiación, pero sí que los teóricos están de acuerdo que sí que existe. La inflación cósmica, que también ha estado a punto de recibir un premio Nobel el año pasado, quería contarla en el sentido de que al modelo de Einstein, es decir, todo ese cerebro que pone Einstein para describir cómo es el universo y los fenómenos que vamos viendo, cómo encajan en ese modelo y en esas ecuaciones, contar simplemente que hay como 3 o 4 cosas que a los científicos les preocupa: que el universo sea finalmente plano, que sea homogéneo, y fijaros lo que significa de homogéneo, que es igual por todas partes. Entonces, si yo miro sabéis que mirar más lejos, a más distancia, mirar más lejos en el tiempo. Si yo miro a algo que empezó a llegarme hace 13.700 millones de años, que es la luz, si es que esa luz es suficientemente fuerte y me llega, pero miro hacia el otro lado contrario y hay otros 13.700, no es porque la Tierra sea el centro del universo, sino porque de alguna manera yo puedo estar dirigiendo mi mirada hacia cualquier lado. Esos dos puntos están alejados a 26.000, en realidad están un poquito más lejos porque el universo además se ha ido agrandando. Entonces,
¿cómo es que dos puntos que no ha dado tiempo en este fenómeno que contaba Antonio de causalidad-efecto? No le han dado tiempo a estar juntos porque requieren más tiempo que el tiempo del universo. ¿Cómo es que tienen la misma temperatura? Porque cuando observamos la radiación de fondo, prácticamente son 2,7 grados lo que vemos, y este otro punto. Entonces, esa homogeneidad no se puede explicar con un modelo del Big Bang de las ecuaciones de Einstein sencilla, y tampoco se ven monopolos. Los más de telecos sabrán, pues eso, que no hay iba a decir una pedantería, la divergencia del campo magnético. Bueno, que no hay cargas magnéticas. Pero parece ser que al principio el universo con esas grandes densidades podía producirlas. Bueno, pues hubo un señor, el Alan Guth, en los años 80, que estudiando, muy bien, gracias, que estudiando esas ecuaciones llegó a la conclusión que si en el instante inicial del universo él producía una expansión, bueno, increíble, es decir, en esos instantes de mucho antes de un segundo, el universo se expansionó tanto desde una cosa ínfima como desde esa cosa se ha expansionado hasta ahora, es decir, algo 10 elevado a menos 32 segundos y unas escalas de 10 elevado a 26. Pues él podía hacer que ese universo de alguna forma fuese plano y además fuese homogéneo, porque yo puedo llevar dos puntos que han estado juntos muy lejos ahora y han estado previamente juntos. Bueno, es una teoría que predice también unas medidas y que no han podido ser todavía observadas, los llamados modos B de las ondas gravitacionales. Bueno, finalmente, porque ya me han indicado que me he pasado de mi tiempo, la energía oscura. ¿Por qué el universo tiene energía oscura? Necesitamos energía oscura. Cuando los astrónomos miden fenómenos muy fuertes, como es la explosión de una supernova, que es una estrella, para hacernos una idea, si el Sol tarda 10.000 millones de años en entregarnos toda la energía que nos da, imaginaros que lo hace en segundos, pues una explosión descomunal. Pues eso se puede ver. Si está muy lejos, es un buen foco de luz. Si eso es como una bombilla que tiene X vatios, porque están bien hechos los modelos de cuánta luz da, yo puedo saber a qué distancia estoy simplemente por la ley esta de la inversa de la distancia al cuadrado. Esto es una forma, pero yo también tengo otra, la que hemos visto de Hubble. Si yo miro los corrimientos, los desplazamientos al rojo de su espectro de luz, yo puedo ver a qué velocidad se está alejando, y eso es la llamada constante de Hubble. Había discrepancias, no salían igual, y la forma es que la llamada constante de Hubble no es constante, sino que, esa es la explicación, el universo, de alguna forma, se está expansionando ahora a más velocidad que la que hacía. Fijaros que hemos salido de un Big Bang en una inflación que ocurre antes del segundo, ya nos hemos cogido unas escalas grandísimas. Por la gravedad, lo lógico es que esa expansión se fue separando, ralentizando, o como mucho quedando en velocidad uniforme, y lo que acaban de descubrir los astrónomos es que que nos estamos alejando cada vez más. Bueno, y aquí quiero acabar mi presentación. De alguna forma es que necesitamos una energía, que no sabemos cuál es, que es la llamada energía oscura, y que en el modelo de ecuaciones que utilizamos para ver cuál es esa energía oscura es que hemos retomado esa constante cosmológica que Einstein dijo en 1920 y tantos, cuando se descubrió que el universo se expansionaba, que había sido su gran error. Pues ahora esa constante cosmológica es el modelo teórico que volvemos a meter en las ecuaciones para hablar de algo que en realidad no sabemos lo que es, pero que es el que explicaría que es como una fuerza repulsiva, o sea, lo contrario de la gravedad, que está haciendo que el universo se acelere. Bueno, pues de alguna forma, supongo que ha sido todo muy rápido, pero la visión era contarles en el siglo XX las 7 o 8 observaciones que han producido todas ellas premios Nobel, y se siguen basando en esas ideas y en esas ecuaciones que Einstein escribió.